Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario, corazón. Gracias por tu apoyo, mi querido Acuario. Veo que están confiando otra vez, mi querido colágeno, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Tenga mucho cuidado también con las estafas, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuario perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Acuario, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido Acuario. Corazón, ¿sabes qué siento? Siento como que hay algo que te gustaría contar, que te gustaría hablar, o te gustaría saber de repente por qué una persona vuelve, por qué esa persona te mira así, pero a ti te gustaría un consejo, Acuario. A ti te gustaría posiblemente que alguien te preste también lo que es atención, pero es como que estás un poco desconfiado, desconfiada, inclusive de repente de tu entorno, de tu familia, porque quizás la persona que vuelve a tu vida o la persona que se pone en contacto contigo, puede ser que las cosas no hayan terminado bien con tu entorno, especialmente también contigo, mi querido Acuario. Pero en estos momentos es como que me dice Richard, ¿en quién puedo confiar? Al margen de lo que esté pasando en tu vida, porque puede ser también tema de dinero, de juicio, puede ser amor también, pero te noto que necesitas claridad, necesitas confiar en alguien, necesitas un consejo. Siento esto, Acuario, ¿vale? Para algunos de ustedes, inclusive te cuesta de repente confiar en la familia, como que en algún momento me dice Richard, a veces he intentado hablar de este tema con mi familia, con una persona que es muy cercana, pero cada vez que yo he tocado ese tema, lo único que ha hecho pues es ignorarme o juzgarme, mi querido Acuario. Hay algo que te pesa, hay algo que te preocupa, y lo más triste es que no sabes a quién confiar esto. Pero bueno, vamos a ver. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios del universo me ayude. Sale una carta. Tenemos lo que es la carta, cariño, del Rey de Oros. Me dicen con esta carta, si tú te fijas, Acuario, acá hay un personaje que tiene una lupa y está viendo lo que es esa moneda de oro. Y esta carta me dice, ¿por qué buscas de repente los defectos donde no hay? ¿Por qué te complicas tanto la vida cuando tú ahora tienes la respuesta, cariño? O cuando tú de repente en estos momentos te sientes realizado, realizada. Siento, mi querido Acuario, que el poder lo tienes tú, pero te estás ahogando en un vaso de agua. Siento que la respuesta lo tienes tú ya. Y esto tienes que hacer caso a tu intuición, a las señales. Porque este personaje tiene una moneda de oro, pero ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando si ya sabe que es una moneda de oro? Y es como que también, Acuario, quizás hay personas que llegan lo que es a tu vida, pero tú estás como un poco desconfiado, desconfiada, como que me dice Richard, no sé, no me termina de cuadrar, no me termina de convencer. A veces siento que solamente se acerca por interés o que me va a volver a pagar otra vez igual o me va a traicionar igual, pero cariño, tú ya no eres la misma persona, porque sale lo que es la carta del Rey de Oros, tú has cambiado.
Siento que muchos de ustedes ya tienen ese poder, esa energía. Entonces no tengas miedo. No tengas miedo porque de peores cosas ha salido, mi querido Acuario. De peores cosas, ¿vale? Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Tú tienes miedo a que esta persona te vuelva a traicionar, cariño. Es esto. Tú tienes miedo a fracasar. Tú tienes miedo posiblemente a pasar otra vez por lo mismo. Pero te vuelvo a decir, tú ya no eres esa niña ingenua o ese niño ingenuo que eras anteriormente. Ha habido un cambio en ti. Ha habido un cambio. Pero si tú me dices, Richard, para mi tranquilidad, mejor no me arriesgo, pues tú estás en todo tu derecho de no arriesgarte. Pero hay una frase que dice, el que no arriesga no gana, Acuario. A lo mejor esta persona ahora es diferente. ¿Qué te cuesta probar? Si ves que no te convence, pues lo dices adiós a otra cosa mariposa. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta de la luna. Siento, mi querido Acuario, que por más que yo te diga, date una oportunidad o escúchalo, tú no confías, Acuario. Porque sale la carta de la luna, mira. Sigues con esa desconfianza, sigues con esa duda. No sé, a veces siento, Acuario, que a lo mejor alguien se ha puesto en contacto contigo o hay una oportunidad de trabajo o de repente hay una persona que te ha vuelto a hablar, un familiar se ha acercado a tu vida. ¿Por qué no? No todo tiene que ser amor de pareja, pero tú no confías en ellos. Tus motivos tendrás. Tus motivos tendrás. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Yo voy a seguir sacando más cartas. Te voy a dar lo que es signos. A ver. Vamos a ver, es como si estuvieras buscando los 5 pies al gato, cariño, pero tus motivos tendrás. Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver, Acuario, signos. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale Tauro. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario. Corazón, es como esa música de Yané. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. La letra R, la letra T, la letra Z y la letra P. Muy bien. Yo voy a preguntar por qué tú desconfías tanto de esto. Que me saquen 2 cartas, ¿vale? Puede ser una desconfianza de una oportunidad de un proyecto. Puede ser la desconfianza de que una persona se pone en contacto, o etcétera, etcétera. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tú tienes tanta desconfianza? ¿Qué te hace llevar de que otra vez esa persona va a fallar? ¿O qué te hace pensar de que tú nunca vas a ser feliz? Porque también puede ser eso, cariño, que te están diciendo, la suerte te está esperando porque sale la carta del rey de oros. Pero tú siempre buscas el pero, el por qué, cariño. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, Acuario. Que Dios Universo me ayude, Acuario. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Y cierras con la carta del as de copas, cariño. Por una parte, hay un grupo de ustedes que la desconfianza posiblemente es porque tú me dices, Richard, a mí me ha costado obtener ese proyecto, ese dinero, mis ahorros. A mí me ha costado, ¿vale? A lo mejor hay una persona que te pide prestado, a lo mejor hay una persona que te dice, quiero invertir en esto, y tú me dices, Richard, no, a mí me ha costado. Y por otra parte, mi querido Acuario, para muchos de vosotros creo que también está relacionado con la tentación. La tentación. Porque muchos de vosotros siento que tienen pareja, que tienen algo formal. Porque esta carta también nos habla de formalidad, pero sale la carta del as de copas. Entonces me dicen, muchos de vosotros, quizás Acuario, me dice, Richard, sinceramente, yo tengo miedo al karma. Sinceramente, no quiero que me pase otra vez o cometer los mismos errores. Como que alguien se pone en contacto, como que alguien vuelve, pero tú estás empezando ya tu nueva vida, tu nueva historia, Acuario. Tú eres diferente ya. Ha habido un cambio en tus energías. Ya no estás de repente para dramas, ya no estás para rogar a nadie. Tú lo único que quieres es ser feliz. Nada más, ¿vale? Pero ahora esos personajes aparecen a ponerse en contacto contigo, a pedir una oportunidad, a hablar, son más cariñosos, más cariñosas, pero no, es como que tú me dices, Richard, no,
No, Richard, ya no puedo porque se ha roto la confianza entre nosotros. Y te entiendo, ¿vale? Pero también otro grupo de ustedes no dan esa oportunidad porque estás saliendo con alguien, porque estás con alguien. Y el otro punto, el dinero. Es muy importante que cuides, cariño, lo que con tanto esfuerzo te ha costado obtener, ¿vale? Es muy importante. Pero para un grupo de ustedes también, mi querido Acuario, siento que su prioridad más importante es tu felicidad. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios de universo me ayude, que Dios de universo me ayude. Mi querido Acuario, dice, escucha, amor incondicional. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio, sea receptivo al amor que se le ofrece. Muchos de ustedes, mi querido Acuario, estás saliendo con una persona, pero quizás por tus traumas del pasado o por lo que te ha pasado en otras relaciones, tú tienes tus dudas, cariño. Y me dicen que ese amor puede funcionar, pero tienes que creer. ¿De qué sirve de que tú estás con una persona maravillosa si a lo mejor de repente estás pensando, ¿tendrá futuro? ¿Habrá futuro? ¿Esta persona será el ideal? ¿Conoceré a otra persona? ¿Habrá otra persona en mi vida? Entonces no sabes lo que quieres, Acuario. No sabes lo que quieres, ¿vale? Si hay una persona que está por ti, date una oportunidad, Acuario. Si estás sola, ¿no? Si estás sola, si estás solo, date una oportunidad. Porque siento que ese personaje siente algo por ti. Pero eres tú, Acuario. Eres tú quien pone una barrera en tu vida. Eres tú quien busca los 5 pies al gato. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios de universo me ayude. Que Dios de universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respete las etapas por las que debe pasar, mi querido Acuario. Por otra parte, Acuario, también hay una persona que está por ti, hay una persona que tú le interesas, pero de repente tú, cariño, llevas recién conociéndote con ese hombre, con esa mujer un mes o una semana. Y ya de repente ya quieres casarte, quieres conocer a su familia, quieres de repente, cariño, irse a vivir juntos. Tienes que esperar las etapas, mi querido Acuario. Corazón, no vayas tan deprisa porque te puedes chocar. Deja que las cosas fluyan. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Hay una persona que está por ti, pero tú quieres que ya las cosas se aceleren. Y al final, ¿sabes qué vas a lograr? Espantarlo a esta chica, a este chico. Te va a notar como desesperado, desesperada para un grupo de ustedes. Entonces, respeta las etapas. Este hombre, esta mujer te quiere, pero no te desesperes, mi querido Acuario. No te desesperes. Y no estés preguntando siempre, ¿esta relación tendrá futuro? Porque esa es la pregunta del millón. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Las características, corazón. Mi querido Acuario, las características, cariño, las características. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que posiblemente hay una persona que se marchó de tu vida. Puede ser del elemento agua, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Este personaje, cariño, a pesar de su orgullo, se da cuenta que cometió un error el alejarse de tu vida. Puede ser de piel blanca o de repente está muy bronceado o bronceada, vive cerca del mar, cerca de la costa, cabello largo, castaño, rojo, rubio, natural o pintado. Esta persona, entre vosotros dos, no hay buen contacto o no sabes nada de esta persona, pero te piensa porque al fondo está el sol. Al fondo está el sol, mi querido Acuario. Entonces, siento que se da cuenta que ha cometido lo que es un error. La carta también del 7 de espadas, cariño. Últimamente estás rodeado de situaciones que a lo mejor de repente te quieren hacer quedar mal o dejarte en ridículo, mi querido Acuario. Pero siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros van a actuar con inteligencia. Recuerda lo que te he dicho al principio. Tú no quieres complicarte la vida, ¿vale? Tú quieres solamente paz, felicidad. Muchas personas, Acuario, en tu entorno, ten mucho cuidado. No vaya a ser que como tú en estos momentos te gustaría hablar una cosa y no sabes a quién confiar, puede ser que vas a confiar en la persona equivocada. Ten cuidado, cariño,
con los comentarios, con los mensajes, de repente de perfiles falsos, números ocultos. No creas toda la información que te llega a tus oídos, mi querido Acuario, ¿vale? Hay una persona, Acuario, con la persona con la cual tú te has alejado. Hay un personaje que puede ser de elemento aire y no es tan alto ni tan alta. Siento que este personaje le mete punto a esa persona que se alejó de tu vida para que esa persona no se ponga en contacto contigo o no tenga buena armonía. Hay alguien que siempre está chinchando. La carta también del 10 de copas. Muy pronto, mi querido Acuario, vas a tener un encuentro con alguien o vas a coincidir con alguien. Desde pareja, desde ex, desde familia. Desde familia también. Siento como que alguien llega como de sorpresa a tu vida, Acuario. A lo mejor, yo qué sé, estás en casa cocinando, planchando, y aparece en tu puerta esa persona. Y esa persona aparece para pedirte perdón, para pedirte disculpa, para hacer las paces. Yo no digo que tú le das una oportunidad, pero alguien aparece para hacer las paces, porque tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Y estamos hablando, Acuario, desde familia, desde pareja, desde ex, desde hijos, mi querido colágeno. Alguien te viene a pedir disculpa. La carta también de la sota de espadas. Existe, mi querido Acuario, una persona que quiere decirte algo, pero siento que se siente entre la espada y la pared. Este personaje está muy nervioso, muy nerviosa, porque a lo mejor ha visto algo, ha escuchado algo o quiere decirte algo, cariño. ¿Por qué te digo que está entre la espada y la pared? A lo mejor de repente su entorno, su familia, su pareja, como que le dice, si tú hablas esto, pues entonces te voy a hacer que te vaya mal las cosas, ¿vale? Como que alguien le presiona, cariño. Este personaje puede ser delgado o delgada, está en un lugar donde hace mucho frío, es alto o alta, tiene el cabello largo, castaño o rubio, es un personaje muy inteligente con muchas ideas, pero sin embargo es como que quedó algo incompleto entre vosotros dos y te lo quiere decir, mi querido Acuario, ¿vale? Paciencia, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Acuario.